¿Cómo es posible que Uruguay prácticamente no haya tenido muertos a causa del coronavirus a pesar de no haber aplicado una cuarentena restrictiva? Pues todo comenzó el pasado 13 de marzo cuando se detectaron los primeros 4 casos de COVID-19 en el país. En ese momento las autoridades uruguayas decretaron el estado de emergencia sanitaria y aplicaron algunos pasos clave que fueron los causantes de parar la pandemia y de hacer posible el regreso gradual a la normalidad durante el mes de mayo. Lo primero que se llevó a cabo fue la suspensión inmediata de todas las clases, de los eventos masivos y de las actividades no esenciales. Además, también se cerraron todas las fronteras y se llevó a cabo la operación Todos en Casa, que sirvió para que los uruguayos parados en el extranjero pudiesen ser repatriados. Visto en perspectiva, este tipo de medidas nos pueden resultar familiares, porque al final fueron las que aplicaron la mayoría de países. Pero aquí la diferencia no estuvo en las medidas como tal, sino que el distintivo fue el momento en el que se aplicaron. Así como la mayoría de regiones tardaron demasiado en tomar decisiones y solamente actuaron de forma radical cuando ya había muchísimos casos de coronavirus, por su parte los uruguayos cortaron el problema casi de raíz con esta rápida y efectiva estrategia. Otro elemento a destacar es el buen entendimiento y la solidaridad que llevaron a cabo los representantes del país. El Estado solicitó créditos por un valor de 1.400 millones de dólares a bancos regionales, con el objetivo de financiar las medidas tomadas para parar la pandemia. Y además crearon el Fondo Coronavirus, que salió del aporte del 20% de los salarios de ministros, legisladores y otros empleados públicos. A todo esto le tenemos que añadir la solidaridad del sector privado. Por ejemplo, algunos productores agrícolas aportaron hasta 100 millones de dólares, mientras que algunas marcas alimenticias donaron gran parte de sus productos. Mientras el resto de países de América Latina han tenido, y de hecho siguen teniendo, muchos problemas para contener el brote, en Uruguay lo han controlado con total normalidad. El gobierno en ningún momento ha prohibido la salida de sus casas a los ciudadanos, aunque sí que ha recomendado que exista una limitación. A mediados de mayo, la mayoría de organismos públicos y de locales comerciales ya abrieron sus puertas, se retomaron las clases y se volvió bastante a la normalidad. El país también ha estado realizando tests masivos, medida que también ha contribuido al control de la pandemia, porque cuando ha habido un caso sospechoso de COVID, enseguida se ha puesto en aislamiento. Hasta el 20 de mayo se contabilizaban 740 casos positivos en todo el país y una veintena de muertos, la mayoría concentrados en Montevideo, la capital. Como vemos, si comparamos estos números con los de las otras regiones, es fácil darse cuenta de que Uruguay ha hecho las cosas bien, y la consecuencia directa de esto ha sido garantizar la salud de casi todos sus ciudadanos. Recuerda compartir este vídeo para que todo el mundo se dé cuenta de que cuando las cosas se hacen en el momento preciso, es posible evitar una catástrofe. Un saludo y nos vemos pronto.